El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más importantes del mundo. Sus historias comienzan exactamente en el mismo lugar, en el jardín del Edén con Adán y Eva. Además, el Islam y el cristianismo, junto con el judaísmo, se conocen como religiones abrahámicas, lo que significa que todas creen que el profeta bíblico Abraham fue uno de los padres originales de estas religiones. Sin embargo, existen varias diferencias clave entre estas dos religiones que exploraré en este video. Bienvenidos a otro episodio de Secretos Bíblicos. Estamos comenzando a explorar el mundo de la religión. Hicimos un video sobre el origen del Islam y la historia de Mahoma, y en los comentarios solicitaron que trajera este tema. Esta vez analizaremos las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Entonces, si eres cristiano o musulmán, dale un gran me gusta a este video. O si simplemente te encanta aprender en general, presiona también el botón me gusta en este video. Y si esta es tu primera vez aquí en Secretos Bíblicos, ya sabes qué hacer. Presiona el botón de suscripción y la campana de notificación para recibir alertas de futuros videos interesantes. Bien, entonces comencemos. Tenemos mucho de qué hablar en este episodio. Cuando miramos por primera vez el cristianismo, encontramos que está formado por personas que creen en la deidad de Jesucristo. Los cristianos, en general, creen que Cristo es el Hijo de Dios y caminó sobre la tierra como la forma encarnada de Dios, el Padre. En otras palabras, creen que Jesús era Dios en forma de hombre. El Islam, por otro lado, está formado por personas que creen en la deidad Alá, que es simplemente la palabra árabe para Dios. Creen que las enseñanzas de Alá fueron registradas palabra por palabra, dictadas por el arcángel Gabriel, al que ellos consideran como el último profeta de Dios, llamado Mahoma. Actualmente el Islam es la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo. Y según las últimas estimaciones, la población mundial actual del cristianismo asciende a 2.400 millones de seguidores, lo que representa el 32% de la población total del mundo. Le sigue el Islam con 1.800 millones de seguidores, lo que equivale aproximadamente al 23% de toda la población mundial. Entonces, como pueden ver, estas dos religiones, por supuesto, han jugado un papel enorme en la configuración de lo que conocemos como la historia humana. Porque, mire esto, la mitad de la población aquí se encuentra entre estas dos religiones. Ahora, cuando analizamos cuándo estas dos religiones se formaron como religiones organizadas, el Islam nos lleva de regreso al 622 después de Cristo. El cristianismo, por otro lado, se desarrolló como religión organizada entre el 28 y el 33 después de Cristo, siglos antes que el Islam. Entonces, escuchamos los términos cristianos, cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir realmente cristiano? Si alguien se dice cristiano, ¿qué está diciendo? Bueno, ser cristiano simplemente significa creer en Dios y en Jesucristo, y tener fe en su gracia y su salvación. También significa seguir los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, que se basan en el amor, la compasión, la misericordia y el perdón. Además, significa tener una relación personal y una unión espiritual con Cristo, y buscar seguirlo y obedecerlo en la vida diaria, creyentes en el cristianismo, que es alguien que sigue las enseñanzas de Cristo. Muy sencillo. El Islam es una religión monoteísta revelada que informa y configura un sistema cultural y civilizador. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. El Islam deriva de la raíz árabe SLM, que significa paz, pureza, salvación y obediencia a Dios. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes, que significa que se somete. Cuando se trata del lugar de culto, ¿dónde van los cristianos a adorar? Los cristianos adoran y rinden culto a Dios en diferentes lugares y de diversas maneras. Sabemos en la iglesia o asamblea. También hay capillas, catedrales, basílicas en la vida diaria. Esto incluye orar en privado, leer la Biblia, alabar a Dios por su creación y vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas. En resumen, la adoración y el culto para los cristianos pueden ocurrir en la iglesia,
en sus hogares, en la vida cotidiana, en la naturaleza y sobre todo, en el corazón sincero que busca honrar a Dios. Es una expresión de amor, gratitud y reverencia hacia el Creador Dios y Salvador Jesucristo. Los musulmanes adoran en mezquitas, también conocidas como masjids, y en cualquier otro lugar considerado limpio según los estándares islámicos. Entonces, es bastante abierto. No hay necesariamente un lugar específico al que tengas que ir a adorar. Ambas religiones son bastante abiertas, pero los lugares que consideran sagrados es la Meca, Arabia Saudí. Esta ciudad se considera santísima porque fue el lugar de nacimiento de Mahoma, en el año 570 d.C. La pieza central de la ciudad es un antiguo cubo de granito, la Kaaba, que se alza dentro de la mezquita sagrada, Masjid al-Haram, y está cubierta por la Kiswa, una tela negra tejida con versículos del Corán. Los musulmanes de todo el mundo se inclinan en oración hacia la Kaaba 5 veces al día, un ritual establecido por Mahoma en 624. Los musulmanes con medios y capacidad deben visitar la Meca una vez en la vida para realizar el Hajj, conocido como el quinto pilar del Islam. Comienzan y terminan el Hajj dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Una de las principales diferencias entre estas religiones es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad o la divinidad es una de las creencias centrales del cristianismo y afirma que hay un Dios que tiene 3 manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por 3 personas divinas relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este principio de comunión de 3 personas en un solo Dios se le conoce también como hipóstasis. En otras palabras, la Trinidad representa la naturaleza de Dios como una entidad trina, donde cada persona es igualmente divina y al mismo tiempo forman una única entidad divina. Me gusta usar este ejemplo. En realidad no es el mejor, pero hay que pensarlo como una corporación que tiene 3 fundadores, y los 3 fundadores tienen roles diferentes, pero bajo la misma corporación general. Entonces, en este caso sería como Dios corporación, y luego tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es igualmente todo Dios. Así es como lo entiendo y espero que tenga sentido para ti. Por favor, déjame en los comentarios cómo lo entiende usted. Pero los musulmanes creen que son ellos los que practican el verdadero monoteísmo, lo que significa que no aceptan la doctrina de la Trinidad que conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen, ¿cómo pueden 3 ser uno? No aceptan que Jesús es Dios o Hijo de Dios, creen que Jesús es un simple profeta, y Mahoma o Muhammad es el único representante que tiene y ha tenido Alá. La creencia central del Islam es que no hay más Dios digno de adoración que Alá. Es un concepto simple. Solo está Alá. Eso es todo. Cuando se trata de las diferencias entre las escrituras en el cristianismo y el Islam, el libro sagrado en el cristianismo, por supuesto, es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Se dice que es la palabra inspirada de Dios. Esto significa cosas diferentes para diferentes personas, pero básicamente significa que los cristianos creen que los libros de la Biblia fueron escritos por muchas personas en un lapso de 1500 años. Esas personas fueron guiadas por el Espíritu de Dios mediante inspiración divina. Y estos escritos llegaron de varias formas diferentes, ¿sabes? En la Biblia hay canciones, hay poesía, hay historias, hay genealogías. En estos escritos vemos expresiones personales de seres humanos trabajando codo a codo con Dios, que ofrece guía espiritual, sabiduría, esperanza y consuelo. Ayuda a discernir la voluntad de Dios y unifica a los cristianos de diferentes culturas y épocas. Además, la Biblia es considerada por los cristianos como la historia de la salvación, que incluye los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo.
También nos enseña cómo vivir de acuerdo a los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora, cuando miramos el libro sagrado del Islam, el Corán, también escrito Corán, Al-Corán o incluso Qurán, es el libro sagrado de la religión islámica, cuyo contenido es entendido por los musulmanes como la palabra de Dios, Alá en árabe, revelada por el arcángel Gabriel, Jibril, al profeta principal del Islam, Mahoma, Muhammad. El Corán se dice que es la palabra de Dios y fue dictada a Mahoma, y fue escrita palabra por palabra sin ningún tipo de expresión personal ni humanidad, por así decirlo, añadida a los escritos. La palabra Corán es la castellanización del árabe al Qur'án, término traducible como la lectura o la recitación, ya que originalmente fue transmitido oralmente o escrito en trozos de cuero, hojas de palmera y otros soportes rudimentarios, que tras la muerte de Mahoma fueron reunidos por sus seguidores y convertidos en el libro que hoy en día se conoce Corán. En cuanto a su contenido, el Corán es interpretado por los musulmanes como un libro incorrupto, eterno y de origen divino, en el que Alá establece los lineamientos necesarios para la salvación de la humanidad. Se trata de algún modo de la continuación de lo predicado por el Antiguo Testamento o Tanaj hebrea, e incluso por el Nuevo Testamento cristiano, dado que desde el punto de vista musulmán, tanto Moisés como Jesús de Nazaret predicaban el Islam. El Corán se compone de 114 capítulos, conocidos como asoras o suras, cada uno dividido en distintos versos o aleyas, cada uno de longitud variable e identificado con un número propio. En el Corán se habla a menudo de eventos y personajes propios de los textos hebreos y cristianos, como pueden ser Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Juan Bautista y María la madre de Jesús, Mariam, en árabe, o el propio Jesús de Nazaret, a quien se considera como un profeta más de la tradición, ya que el rol de Mesías corresponde a Mahoma. En este sentido, el Corán es un texto hermanado con el Tanaj y la Biblia, tanto como el Islam lo está con el judaísmo y el cristianismo. Existe un debate académico respecto a si este hecho debe interpretarse como que el arcángel le enseñó a leer y escribir, o si tan solo le dictó las palabras del Corán. Esto es importante a la luz de que Mahoma era un niño huérfano y analfabeto de la ciudad de la Meca, y para muchos es señal de la naturaleza divina de la revelación del texto del Corán. La lectura más auténtica del Corán debe ser en su idioma árabe original, ya que traducirlo a otros idiomas puede restablecer la precisión en la interpretación del Corán. Esto genera confusión, porque en el árabe original ciertas palabras y conceptos pueden no tener una traducción directa al inglés y español u otros idiomas, perdiéndose así parte del contexto. Por eso, se recomienda aprender árabe para aprovechar al máximo la lectura del Corán, o buscar a alguien que sepa árabe y esté bien versado en el Corán para ayudar en la interpretación. Hasta ahora hemos discutido bastante, pero antes de continuar con este episodio, te recomendamos ver nuestro video El origen de Mahoma y el Islam. En el Corán, el profeta Abraham es conocido como el amado siervo de Dios. Debido a su devoción, Dios hizo profetas a muchos de los descendientes de Abraham. La historia del profeta Abraham, a quien se le ordenó sacrificar a su propio hijo, es conocida tanto en el cristianismo como en el Islam. Sin embargo, en el Islam, el hijo que Dios le dijo a Abraham que sacrificara es Ismael. Ya a través de su linaje se desarrolló el Islam mediante el profeta Mahoma. En el cristianismo, el hijo que Abraham debía sacrificar era Isaac. Ya a través del linaje de Isaac surgieron Jacob, Judá, David, el rey Salomón y, por supuesto, Jesucristo. Ahora quiero hablar sobre las diferencias en las creencias sobre Jesucristo en ambas religiones. En el Islam, los musulmanes aceptan que Jesús de Nazaret existió y que nació de una virgen llamada María, pero creen que Jesús fue simplemente otro profeta, igual a los que le precedieron. Los musulmanes consideran a Mahoma como el último mensajero y superior a todos los profetas anteriores. En la fe cristiana se cree que Jesús es el Hijo de Dios,
lo que lo hace igual a Dios. Antes de venir a la tierra como hombre, Jesús es aceptado como la segunda persona de la Trinidad, también conocido como la Palabra de Dios, que descendió para vivir en la tierra en carne humana. El Islam no cree en la crucifixión de Jesús, mucho menos en la resurrección. Sostienen que Alá lo salvó de eso. En la fe cristiana, el sacrificio de Jesús en la cruz es central, ya que, sin él, el mundo estaría sin esperanza y condenado. Ahora somos capaces de las diferencias en las ideas de salvación en ambas religiones. El Islam enseña que la salvación se basa en trabajar para lograrla, observando los 5 pilares del Islam. El primero es confesar la shahada, el shahada, o profesión de fe, siendo considerado por muchos como el principal de todos ellos. La idea básica del shahada se puede resumir con la frase «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta». La idea es que todas las ramas del Islam son la misma, y que un musulmán tan solo puede creer en el Islam, negando cualquier otra religión y deidad. Al mismo tiempo, lucha contra el politeísmo característico de Arabia antes de la aparición del Islam y contra la idea de la Trinidad del cristianismo. El segundo pilar es el salat. Rezar hacia la Meca. Cada musulmán debe rezar 5 veces al día, dando igual las circunstancias o la situación, siendo esencial las 5 oraciones diarias siempre. Es un rito en el que el creyente debe primero lavarse la cara, manos, pies y cabeza, e incluso en ocasiones, un lavado de cuerpo. Las mezquitas tienen un lugar de lavado preparado. La oración se realiza descalzo y se puede hacer de forma individual y en cualquier lugar. Una obligación dentro de la oración es hacerla mirando hacia la Meca. La idea es que las oraciones sean realizadas al amanecer, el mediodía, la tarde, la puesta de sol y la noche. El tercer pilar es el saum, o ayunar durante el mes de Ramadán. Durante este periodo, el musulmán no puede comer mientras sea de día, teniendo que esperar que se ponga el sol para poder consumir alimentos y bebida. El cuarto pilar es el asaque o limosna, obligando a los musulmanes a dar una limosna a las personas más pobres de su comunidad. El quinto pilar es hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. En el día del juicio, las buenas y malas serán sopesadas para determinar si las buenas superan a las malas acciones. El cristianismo, por otro lado, enseña que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Para ser salvos, debemos reconocer que hemos fallado a Dios por medio del pecado, estar conscientes del amor de Dios y la salvación que nos ofrece, arrepentirnos de nuestras maldades y poner nuestra fe en Jesús y su obra expiatoria en la cruz del Calvario. No es necesario realizar buenas obras para ser aceptado por Dios y ser salvo, sino que se es salvo por la fe en Jesús. Como resultado de ser salvo, naturalmente se desean hacer buenas obras. Porque sí, ¿quién no quiere ayudar a sus semejantes y simplemente ser una buena persona en general? Estamos llegando al final de este episodio y hay un par de cosas más que quiero analizar. En primer lugar, los diferentes clérigos en las 2 religiones. En el Islam, los imanes dirigen las oraciones congregacionales en las mezquitas. También existen otros títulos como jeques, maulanas, mulás y muftis. En el cristianismo hay pastores, sacerdotes, obispos, ministros, que son considerados clérigos oficiales. ¿Cuáles son algunos de los días santos que reconocen estas religiones? El cristianismo reconoce probablemente la celebración más grande del mundo, la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús. También está el Viernes Santo, que conmemora la muerte de Jesús, y según la denominación cristiana, sábado se consideran el día de descanso o el sábado. Otro día santo para los cristianos es la Pascua, que celebra la resurrección de Jesucristo. El Islam, por supuesto, tiene sus propias celebraciones importantes, aunque oficialmente no tantas como el cristianismo. Está el mes de Ramadán, dedicado al ayuno, Eid ul-Adha, que es la fiesta del sacrificio, y Eid ul-Fitr, que marca el final del Ramadán. Los musulmanes no celebran la Navidad o el nacimiento de Jesús
o algún tipo celebraciones navideñas, como lo hacen los cristianos, mucho menos la resurrección de Jesús. Finalmente, llegó a la última diferencia que quiero explorar en este episodio. Al igual que el judaísmo, el Islam tiende a tener pautas o reglas más estrictas que el cristianismo. En el cristianismo moderno, la mayoría de las reglas estrictas del Antiguo Testamento están más relacionadas con el judaísmo, y muchas de las reglas del Nuevo Testamento no son tan estrictas. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos comen libremente lo que desean, incluida la carne de cerdo y alimentos que no están bendecidos por líderes religiosos. Sin embargo, los musulmanes y judíos siguen las reglas dietéticas halal y kosher. Así pues, muchas de las antiguas tradiciones relacionadas con sus leyes dietéticas, así como con las leyes de vida, siguen vigentes hoy en día. Otra diferencia notable es el papel de las mujeres en ambas religiones. En el cristianismo, especialmente en denominaciones como el catolicismo y el ortodoxismo, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Sin embargo, en muchas denominaciones cristianas evangélicas y protestantes, las mujeres pueden ocupar roles de liderazgo y diaconados, pueden predicar, asumir el pastorado. Hay mucha igualdad. El cristianismo y el Islam también difieren en sus conceptos de pecado y salvación. En el cristianismo, el pecado original cometido por Adán y Eva afectó a toda la humanidad y solo a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz puede uno ser salvado. La salvación es vista como un regalo de Dios que no puede ser ganado por obras, sino que se recibe por la fe en Jesús. En el Islam, no existe el concepto de pecado original. Cada persona es responsable de sus propios actos. La salvación en el Islam se alcanza a través de la sumisión a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, realizando buenas obras y cumpliendo con los 5 pilares del Islam. El juicio final se basa en un equilibrio de buenas y malas acciones. Ahora bien, este video se presenta de la manera más general posible. Sé que tanto el cristianismo como el Islam tienen diferentes escuelas de pensamiento y denominaciones, las cuales pueden tener puntos de vista completamente distintos a lo que acabo de compartir en este episodio. Sin embargo, he tratado de abordar las opiniones y diferencias generales entre el Islam y el cristianismo. Si tienes alguna idea o comentario sobre lo que compartí en este episodio, no dudes en dejarlo abajo. Me encantan las discusiones que tenemos aquí porque no solo aprendo yo, sino que todos aprendemos juntos como comunidad. Hasta el próximo episodio. Mantente increíble, mantente informado y que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos pronto.